Hola, ¿qué tal? Buen día. En este video vamos a aprender a dar volumen a un tinglado que yo ya lo tengo dibujado acá muy fácilmente, lo acabo de dibujar con polilíneas y este es un ejercicio que les di hace algunas semanas a mis alumnos de dibujo técnico. Y bueno, entonces vamos a comenzar con la rotación del objeto, que si se dan cuenta es plano y podemos rotarlo presionando la tecla Shift sin soltar y con el botón central del mouse, ¿no? Con el botón central del mouse que lo presionamos y luego desplazamos el mouse en la dirección que nosotros queramos. Vamos a empezar entonces a desfasar todas estas líneas. Este tinglado en este momento está realizado con pura polilíneas, sin volumen. Entonces vamos a empezar a desfasarlas en cada sentido. Todo esto está dibujado en metros. Si yo hago acá una medición de longitud, yo tengo que la parte de arriba del tinglado mide 15 metros. Por ejemplo, la altura de la estructura metálica mide 11 metros, que están aquí abajo. Por tanto, todo está en metros. Ahora nos vamos a ir entonces a desfasar todos estos elementitos con este comandito de acá, con el de desfase. Y el tinglado lo habíamos especificado en clase con un ancho de 7 centímetros, o sea 0.07. Por tanto, estas líneas de acá, que son líneas de eje, las vamos a desfasar 3.5 centímetros a cada lado, o 0.035. Entonces seleccionamos el objeto a desfasar y lo desfasamos a un lado y luego lo desfasamos al otro. Ahí tenemos todas las líneas interiores desfasadas. Hacemos lo mismo con los otros elementos transversales y vamos a hacer lo mismo con el elemento externo. Si se darán cuenta, debido a que he dibujado todo con polilínea, el desfase se hace en todo el perímetro de la polilínea, para el perímetro y para todos los elementos internos de una sola vez también. Listo. Voy a repetir el mismo comando acá, pero para no repetirlo voy a borrar este lado, todo este lado, y luego mediante el comando de simetría, antes de borrar, voy a aclarar que debo dibujar el eje. El eje de la figura, el eje de la estructura está ubicado exactamente acá. Lo voy a dibujar con una línea a la que le voy a dar otro color. Me voy a crear layers. Un layer rojo para líneas de eje está perfecto. Listo, entonces tanto a la línea que acabo de dibujar como mis líneas de eje, las que estaban originalmente en el tinglado, las voy a seleccionar y las voy a dibujar con rojo. Les voy a asignar un layer rojo. Eso para no confundirla con las líneas externas. Bien, ahora sí puedo borrar el tinglado de afuera o el tinglado del otro lado. Y me quedo con el tingladito con el que voy a empezar a trabajar. Me voy a una vista superior para trabajar mejor en 2 dimensiones. ¿Y para qué estoy desfasando estos volúmenes? Voy a apagar el layer rojo y me voy a quedar con el blanquito. ¿Para qué estoy desfasando esto? Es para darle volumen a mis objetos. Entonces, una vez que tengan volúmenes, vamos a extruir los volúmenes. Ahora, con el comando de recortar o trim en inglés, presionamos Enter una vez y vamos a ir recortando todas las intersecciones. Esto me va a tomar un poco, pero vamos a ir cortando todas las intersecciones donde tengamos, valga la redundancia, intersección entre perfiles. Como ustedes están viendo, no es difícil, pero toma cierto tiempo. Voy a acelerar el video y nos vemos cuando ya haya terminado de hacer todos estos recortes. Luego vamos a empezar a borrar estas puntitas que nos estorban, y en realidad estos recortes no eran necesarios, no era necesario realizarlos, ya se van a dar cuenta porque vamos a utilizar el comando boundary o contorno en inglés. Bueno, contorno en español, boundary en inglés, y con ese comando vamos a empezar a generar polilíneas en todos los triangulitos. Acá me he olvidado hacer el recorte. Vamos a ir generando triangulitos en todos los espacios vacíos de la cercha y vamos a luego generar una polilínea externa, bueno, que ya está dibujada en realidad, para el contorno externo de la cercha. De esa manera vamos a tener polilíneas de los huecos y polilíneas del contorno externo. Una vez que tengamos entonces las polilíneas realizadas, vamos a extruir todas las vistas y vamos a restar unos objetos de otros. Ya se van a dar cuenta en este momento qué es lo que les acabo de explicar.
fíjense, antes de hacer las extrusiones vamos a prender nuestras líneas de eje, y esta línea de eje que la voy a extender acá me va a servir para que yo pueda recortar esta puntita que no me sirve, y la vamos a cerrar con una línea blanca. Ahora puedo volver a apagar mis líneas de eje. Bien, la estructura entonces con volumen vista desde perfil, diga, o sea, desde vista de frente, se va a ver más o menos así. Fíjense, ya tenemos el volumen de cada elemento de la cercha o del tinglado, o sea, de la estructura metálica. Y ahora voy a llamar al comando, voy a crearme otro layer, uno que sea, digamos, verde claro. Bien, entonces vamos a llamar al comando, vamos a primero seleccionar el layer con el cual queremos dibujar polilíneas, y vamos a llamar al comando boundary, y llamando al comando boundary, que es contorno en español, otra vez creo que lo he escrito mal, boundary, voy a llamar entonces al comando boundary, que en español es contorno, y este comando me sirve para crear polilíneas en islas en las que yo hago clic. Por ejemplo, selecciono pick points y vamos a ir haciendo clic en todos los espacios huecos de la cercha. A veces pasa esto, que dice que no encuentra la isla. Lo único que hay que hacer es volver a repetir el comando, presionamos enter, y en todas las islas en las que yo he hecho clic, fíjense, ya se han creado polilíneas cerradas en lo que antes eran líneas sueltas, ¿no? Entonces vamos a volver a llamar al comando boundary. Pueden presionar la flecha hacia arriba para repetir el último comando, y luego pick point, y siguen seleccionando las islas. Como les digo, a veces aparece ese error de que no encuentra la isla. Lo único que tienen que hacer es volver a repetir el comando. Y eso de que no encuentra la isla es porque, por ejemplo, acá en la pantalla hay una isla que está cortada justamente por el límite de la pantalla. Y a veces eso genera que AutoCAD no llegue a encontrar la isla en ese lugar, ¿no? Entonces centramos el gráfico y continuamos encontrando las islas. Y listo, ya hemos entonces marcado con polilíneas todas las islas internas. Voy a llamar al comando polilínea y voy a empezar a marcar todo el contorno externo de nuestra cercha. Una vez que ya tengo el contorno, ahora vamos a remarcar o vamos a cambiar de layer esta base, que es el pedestal de mi estructura, que es de 2 metros por 0,40, pero en realidad pueden darle ustedes el tamaño que gusten. Y una vez que tenga todo dibujado, voy a apagar el layer blanco que me estorba y me voy a quedar con el layer verde. Una vez que haya hecho eso, me voy a ir a una vista en 3 dimensiones y voy a realizar mi extrusión de los elementos. Los elementos habíamos decidido que iban a ser cuadrados, entonces vamos a extruirlos. Si recuerdan, el ancho de nuestros elementos de barra era de 7 centímetros. Lo vamos a extruir también hacia arriba 7 centímetros, 0.07. Y ya tenemos volúmenes. Pero lo que tenemos son volúmenes solapados, fíjense, tenemos volúmenes solapados entre el perímetro exterior y los huecos. Mediante el comando nos vamos acá a diferencia, o a subtract en inglés. Mediante el comando subtract vamos a seleccionar primero el objeto externo, que prácticamente no se ve, no se ve la selección, pero seleccionamos el objeto externo, el perimetral, presionamos enter y luego seleccionamos varios objetos internos. ¿Sí? Todos los huecos, y presionamos enter. Fíjense cómo se ha hecho la subtracción del objeto externo a los internos. Volvemos a repetir el comando, seleccionamos el externo, enter, y seleccionamos varios o todos los objetos restantes internos con el recuadro azul de selección, que me selecciona solamente todos los elementos que están enteramente dentro de la selección. Presionamos enter y ahí tenemos ya nuestra cercha terminada. Una vez que ya hemos realizado
la extrusión de la cercha, vamos a extruir este pedestalcito que con el comando extrusión, seleccionamos el objeto y lo extruimos. ¿Cuánto? 40 centímetros. Es un pedestal que tiene 40 centímetros. Listo. Ahora vámonos a una vista wireframe y lo que vamos a hacer es, fíjense, cuando yo apunto al mouse, yo quiero dibujar una línea desde aquí hasta acá. Entonces muchas veces cuando acerco el mouse puedo agarrar la línea acá y ya no me deja agarrar la línea en el otro lado. Eso es porque está activado el comando de entrada dinámica, este de aquí abajo, ¿sí? Entonces lo voy a desactivar y luego voy a dibujar una línea desde acá hasta acá. Y voy a dibujar otra línea desde el centro del pedestal hasta el centro de la otra cara del pedestal. Selecciono todo y mediante el comando desplazar voy a agarrar el medio de este punto y lo voy a trasladar hasta la perpendicular con la estructura metálica. Voy a borrar mis líneas guía y de esa manera ya tengo el pedestal completamente al medio de la estructura metálica como tiene que ser. Bien, una vez hecho esto, ahora voy a seleccionar todo el objeto y mediante el comando de mirror o simetría, vamos a llamar al comando simetría que está acá, este de aquí, vamos a seleccionar, ya tenemos seleccionados los objetos, llamo al comando simetría y ahora vamos a seleccionar dos puntos de eje, primero este y luego este otro de acá. Presionamos enter y lo que hemos hecho es generar un espejo, digamos, un reflejo espejo del objeto original en relación a los dos puntos que he marcado como puntos de eje o como puntos de espejo, digamos, ¿no? Entonces ahí ya tengo el tingladito que lo voy a hacer parar. Voy a seleccionar todo el tinglado y vamos a seleccionar este comando de 3D Rotate o rotación en 3 direcciones. Escogemos el eje rojo para rotar la estructura en el sentido que a nosotros nos interesa y escribimos 90 grados. De esa forma ya tenemos el tinglado completamente enderezado o levantado o izado. Luego vamos a copiar este tinglado 15 veces más en la dirección Y. En la dirección Y lo vamos a copiar 15 veces, seleccionamos el tinglado y para no estar utilizando el comando copia varias veces vamos a utilizar este array, rectangular array, que quiere decir matriz rectangular. Entonces hacemos clic en el comando, voy a cerrar de nuevo, control Z, seleccionamos los objetos y hacemos clic acá en el comando de array. Ahora, ¿cuántas columnas queremos? Las columnas se refieren a las repeticiones en el eje X. Vamos a ponerle que solo queremos una columna. ¿Cuántas filas queremos? Queremos 15 filas más. Y la distancia entre filas, fíjense acá ya se ha hecho la copia, pero están los elementos muy cerca. Vamos a decirle que queremos una distancia de 3 metros entre elementos. Vamos a quitar la asociatividad de los elementos aquí para que al momento de generar la matriz de todos los elementos, todos los elementos no trabajen como uno solo, sino como elementos independientes. Listo, con eso estamos terminados y cerramos el array. Bien. Ahí tenemos entonces nuestra estructurita. Lo siguiente que vamos a hacer es dibujar nuestros listones que vienen de izquierda a derecha, ¿no? Van a ir en este sentido. Para dibujar los listones podemos dibujarlos en el piso. Para eso vamos a prender nuestros otros layers. Y fíjense, yo tengo la estructura original acá dibujada, solapada con los elementos verdes. Entonces todos los elementos verdes los vamos a seleccionar y los vamos a mover un poco a la derecha, de tal manera que no me estorben. Listo. Y acá nos vamos a ir a una vista superior nuevamente. Y vamos a dibujar nuestro elementito que lo habíamos definido en clase de 5 centímetros por 5 centímetros. 0.05 con polilínea, bajamos 0.05, luego 0.05 y cerramos acá. Listo, este elemento lo voy a desplazar hasta esta esquina y luego lo vamos a rotar 25 grados, que es la rotación que tenía nuestro tinglado.
Una vez que hemos rotado este elemento, lo vamos a copiar de eje a eje. Ahora necesito estas líneas de eje, que son líneas guía, que las voy a dibujar rápidamente para saber a qué punto yo tengo que copiar los listones para que se apoyen exactamente en las intersecciones de la estructura metálica. Listo. Entonces, ahora esta cercha de acá, o este elementito, lo voy a copiar desde acá, desde el punto medio, y destino, 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 nuevamente destino, destino, penúltimo elemento y el último. Ahora este último elemento lo voy a copiar también al final, pero agarrando desde esta esquina, desde la esquina derecha hasta acá. Listo, ya tengo entonces todos los elementos verdes listos para extruir. Otra cosa que voy a hacer es medir la distancia horizontal desde este punto, que es el punto externo inferior de nuestra cercha, y lo vamos a medir hasta acá para saber cuánto tenemos que extruir nuestros elementos, nuestros listones. Y nosotros tenemos 42.07. En clase habíamos decidido que íbamos a copiar un elemento más, de tal manera de tener un tinglado de 45 metros. Entonces vamos a copiar ahí un tinglado, y ahora sí, medimos la distancia desde aquí abajo, que debería ser 45, desde acá hasta acá, y tenemos 45 metros más los 7 centímetros del espesor del tinglado. Ahora vamos a nosotros botar nuestros listones 60 centímetros más a cada lado para que tengamos un alerito de 60 centímetros. Entonces 45.07 más 0.6 multiplicado por 2 aleros, 0.6 por 2, nos da una distancia de 46.27 total para los listones. Entonces todos los listoncitos los vamos a extruir esa distancia, 46.27. Vamos a seleccionarlos todos. Listo, y están seleccionados. Nos vamos a una vista en 3 dimensiones y ahora los extruimos la distancia de 46.27. Listo, y están entonces los listones extruidos. Estos listones los puedo, mediante el comando mirror, copiar respecto de esta línea de eje en el otro sentido más. Vamos ahora a seleccionar todos los listones, los rotamos mediante el comando de 3D Rotate, volvemos a seleccionar el eje rojo y escribimos 90. Luego seleccionamos todos los listones y los vamos a mover. ¿Cuál es el punto de referencia? El punto de referencia, seleccionamos todos los listones, los movemos y ahora sí, el punto de referencia es a esta esquina de acá. Entonces vamos a desbloquear el comando de ortogonal mediante F8 y vamos a traer los listones hasta este punto de acá, que es la esquina inferior derecha de nuestra estructura. Listo. Ahora, si se fijan desde arriba, yo tengo los listones saliendo de un lado, pero en el otro lado están al ras. Entonces, este salido de acá, este elemento que está saliendo, seguramente tiene 1.20 de distancia. Sí, porque habíamos previsto 0.60 cada lado. Mediante el comando mover, una vez que hemos seleccionado todos los listones, vamos a llevar los listones a la izquierda, pero midiendo la distancia. Presionamos F8 para bloquear la ortogonalidad y ahora escribimos 0.6 metros o 60 centímetros, y ahora tenemos los listones desplazados, o sea, desfasados 60 centímetros respecto de la estructura completa. Listo, entonces ya tenemos la estructura, que si la vemos en una vista realista se va a ver más o menos así. ¿Ya? O sea, tenemos ya volúmenes de la estructura. Ahora tenemos que dibujar nuestra cubierta. Para dibujar la cubierta, nosotros nos vamos a dibujar primero una calamina en 2 dimensiones. Vámonos a una vista superior. Vamos de nuevo a una vista en wireframe o alámbrica. Y nos vamos a generar una matricita, una matriz
de onda de calamina de 20 centímetros por 3 centímetros, o sea de 0.20 por 0.3, y lo vamos a copiar acá. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para luego, mediante el comando arco, selecciono primer punto, segundo punto y tercer punto, y ya tengo nuestro primer arco. Luego voy a realizar lo mismo aquí a este otro lado y tengo el segundo arco. Vamos a borrar las líneas que no nos sirvan, y todas estas líneas de arco ahora las vamos a copiar varias veces. Podemos copiarlas también con matriz, no hay ningún problema. Vamos a copiarlas entonces, vamos a copiarlos estos elementos. ¿Cuánto? Una distancia aproximada que sea muy parecida al 46.27 que teníamos antes, ¿no? Ahí está. Entonces toda esa longitud la tenemos que copiar. Lo voy a hacer esto rápido. Y listo, ya he terminado entonces de copiar mis ondas en una longitud que la he medido mediante esta línea de 46.27. Todas estas ondas las voy a seleccionar y no sé si conviene agruparlas o dejarlas sin agrupar. Y ahora estas ondas las vamos a extruir. Las vamos a extruir de tal manera que la calamina, las ondas de calamina vengan desde este punto, desde acá, hasta el listón más bajo que está en este punto, hasta más o menos por aquí, ¿sí? Y aparte tenemos que sumarle los 60 centímetros de alero en este sentido también. Hasta acá, por ejemplo, la calamina debería medir 15.0386, más el alero que le vamos a poner de 60 centímetros va a medir 15.6386, que lo estoy anotando. Entonces toda esta cubierta yo la voy a seleccionar y la voy a extruir esa distancia. Habíamos dicho que necesitamos 15.6386. Listo. Entonces ya está extruida nuestra ondita de calamina, que se ve más o menos así. Ahora vamos a seleccionarla, la vamos a rotar, primero en el eje rojo, primero en el eje azul, lo vamos a rotar 90 grados, listo, para que esté alineada con la estructura metálica, solo en parte, ¿no? Solo en parte. Luego vamos a seleccionar de nuevo todos los elementos, lo vamos a rotar nuevamente, y respecto al eje verde vamos a rotar el complemento de los 25 grados, o sea 65 grados, de tal forma que obtengamos la misma pendiente que teníamos acá. Aquí hay unos elementos en línea que han quedado sin rotar debido a que eran la matriz a partir de la cual nosotros hemos generado nuestras placas. Ahora vamos a seleccionar toda nuestra estructura y la vamos a mover desde el punto más bajo de la onda hasta el punto donde teníamos el listón, hasta aquí, ¿sí? Y ya tenemos entonces toda la estructura desplazada. Seguramente aquí nos va a faltar recorrer una distancia, pero esa distancia la podemos medir mediante el comando distancia para saber cuánto nos falta desplazar. Bueno, a este lado nos falta un poco de calamina y a este lado nos sobra, ¿no? Entonces, si medimos mediante el comando distancia desde este punto hasta este de acá, por ejemplo, vamos a ver que, bueno, tenemos coordenadas en todas las direcciones, pero necesitamos, por ejemplo, en el eje Y, necesitamos desplazar toda la calamina 0.10 metros hacia la derecha. Entonces vamos a seleccionar los elementos de calamina y los vamos a desplazar a esa distancia. Nos vamos aquí a una vista frontal, vamos a seleccionar todos los elementos de calamina, ahí están seleccionados, y ahora los vamos a desplazar desde acá. Presionamos F8 para bloquear y le decimos 0.10 en la dirección en Y. Y listo. Si nos vamos de nuevo a una vista superior, vamos a ver que ya los elementos de cercha coinciden perfectamente con la calamina. Bien, ahora vamos a repetir el comando de mirror desde acá. He seleccionado todos los elementos de la calamina
Y ahora necesito llamar al comando, debido a que estoy trabajando en 3 dimensiones, necesito llamar al comando de mirror o de espejo, pero en 3 dimensiones. Entonces nos vamos aquí a Modify, a 3D Operations y nos vamos a 3D Mirror. Y vamos a seleccionar 3 puntos de nuestro espejito. ¿Sí? O podemos seleccionar, por ejemplo, que queremos el mirror respecto a la cara YZ. Si se dan cuenta, la cara YZ está... es el espejo, digamos, es la orientación de espejo respecto a la cual nosotros queremos hacer el mirror, YZ. Y luego seleccionamos un punto que nos marque la posición de nuestro espejo, y es esta. ¿Sí? Luego le decimos si queremos borrar los elementos originales, presionamos que no, y ya tenemos toda la calamina generada. Si nos vamos a una vista conceptual, ahí está entonces nuestro elementito de calamina y nuestros elementos de cercha. ¿Sí? Más o menos así se va a ver una estructura realista en 3 dimensiones. Ahora vamos a hacer una cumbrerita acá arriba para tapar los huecos de nuestra calamina. Si se fijan, acá tenemos un hueco medio feito y esto lo podemos hacer a ojo. Vamos a irnos a una vista superior y acá vamos a imagínense que, bueno, vamos a mover estos elementos un poco a la izquierda y ahora imaginemos que tenemos la estructura en 3 dimensiones, pero acá la tenemos bueno, vamos a hacer simetría para emular que tenemos la estructura del tinglado acá. Yo voy a dibujar la cumbrera, siempre es mejor dibujarla en 2 dimensiones primero. Voy a ayudarme de un circulito más o menos de 15 de diámetro, y este círculo lo vamos a desplazar hacia abajo más o menos hasta que llegue por ahí, y luego nos vamos a dibujar líneas de alero de la cumbrera, si quieren, ¿no? Que también midan 10 centímetros, 0.10, tabulación menos 25 grados. Epa, al revés, mediante el comando mirror con F8 activado. Ahí tenemos entonces nuestra esto debería haber sido más abajo. Esta lineecita la voy a hacer coincidir con la línea de tinglado. Esta línea que acabo de dibujar mediante el comando mirror o simetría la voy a copiar al otro lado y luego vamos a recortar estos elementitos. ¿Para qué me está sirviendo esto? Para dibujar la cumbrerita simplemente, ¿no? Vamos a desplazar entonces todo este elemento y fíjense, esa más o menos es la forma de la cumbrera, que mediante join, que es un comando que nos une líneas, yo voy a seleccionar todos estos objetos y los voy a volver uno solo, una polilínea entera. Entonces esto de acá yo tengo que nuevamente extruirlo. ¿Cuánto era? 46.27 centímetros para que me cubra toda la parte de arriba del techo. Seleccionamos el objeto y ahora lo vamos a trasladar allá. Tenemos que seleccionar el comando de rotación, seleccionamos el eje rojo, le decimos 90. Vamos a ver si lo ha copiado bien. Sí, está bien la cumbrera. Y ahora tenemos que trasladarla hasta el eje de esta figura. Entonces, para trasladar la cumbrera vamos a seleccionarla, la vamos a mover desde este punto que es el centro de la cumbrera y la vamos a trasladar hasta algún punto que sea central en nuestra estructura. Un punto como por ejemplo la intersección entre estos dos listones. Obviamente la cumbrera está más abajo, pero ahora la vamos a trasladar arriba. Seleccionamos la cumbrera y mediante este comando de desplazamiento en 3 dimensiones, 3D Move, vamos a seleccionar el eje azul y ahora vamos a empezar a elevar nuestra estructura hasta un punto en el que ya no choque con el resto de los elementos. ¿Ok? Más o menos hasta por ahí. Vamos a ver. Y sí, los elementos ahora están perfectamente cubiertos por la cumbrera. De tal forma, yo ya tengo toda la estructura del tinglado realizada. Vamos a ahora hacernos una superficie de base plana. Ahí está.
Y ahora vamos a seleccionar, vamos a irnos a una vista wireframe para ver toda la estructura. Vamos a seleccionar todo el elemento y lo vamos a desplazar desde la patita, bueno, desde la base en realidad, inferior izquierda. Desde aquí vamos a seleccionar el punto de esquina. Creo que es más fácil, en vez de desplazar toda la estructura que ya está poniéndose un poco pesado, vamos a desplazar mejor la superficie. La superficie la traemos aquí y de esa forma ya tenemos la estructura y la base completamente alineadas en altura. Ahora vamos a, seleccionamos toda la base, toda la placa, y mediante este cuadradito que se pinta entre los dos ejes de la base, entre los dos ejes horizontales, nosotros podemos mover la estructura estando seguros de que el desplazamiento solo se realiza en el plano XY. Listo. Entonces ahí tengo el tingladito terminado. A esta estructura todavía hay que aumentarle muchas cosas si es que queremos una vista realista del objeto, ¿no? Pero por lo menos hasta ahí tenemos la estructura ya terminada. Pero en una segunda parte del video, para que no se haga largo, vamos a continuar con el dibujo de la estructura.